Masejet Zebahim, Daf Lamed Zayin Amud Alef 37a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Revi'i, cuarto capítulo. La Mishnah a continuación nos sigue hablando sobre las leyes de Pigul, ¿sí? Pensamiento inapropiado de Pigul. Pero especialmente nos habla sobre el pensamiento inapropiado de Pigul en el momento, en el servicio de la Zeriká. ¿Qué es Zeriká? La salpicada de la sangre en el Mizbeach. Y aclaro un poco más. El pensamiento inapropiado de Pigul sirve para lefagel al Corbán, sirve para invalidar al Corbán únicamente en una parte, cuando se piensa en una parte esencial y necesaria de ese servicio. Entonces la Gemara va a analizar cuál es la parte esencial y necesaria de la Zeriká. Porque como sabemos, no se hace solo una aplicación en el Mizbeach, se hace más de una. Entonces la pregunta es cuál es necesaria, cuál es esencial. Y cuando sabemos cuál es esencial, en ella es que hay que pensar que ese pensamiento inapropiado de Pigul para que se invalide el Korban. Entonces dice la Mishnah lo siguiente: Bet Shammai Ombrim, Kol anitanim al Mizbeach hachitzon shenatan bematana achat kiper. Uhatat shete matanot. Ubehatat shete matanot. ובית הלל אומרים, הפחתת שנתנה מתנה אחת כיפר. לפיכך, אם נתן את הראשונה כתקנה, ואת השנייה חוץ לזמנה, כיפר. ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה, ואת השנייה חוץ למקומה, פיגול וחייבים עליו כרת. En esta primera parte la Mishnah nos trae el siguiente mahloket. Bet Shammai opina que cualquier tipo de corbán, todos los corbanot, que su sangre se aplica, se salpica, se tira en el Mizbeach HaChitzon, en el altar externo, si el Cohen hizo solo una matana ajat, o sea, una sola aplicación, a pesar que lo ideal es que se hagan que, en todos los korbanot del Mizbeach HaChitzon, lo ideal es que se hagan que, 2 matanot, 2 aplicaciones que son 4, porque se tiran 2 en 2 esquinas y cada esquina agarra 2 lados, ¿sí? Entonces lo ideal es 2 aplicaciones que son 4. Pero dice Bet Shammai, si hizo solo una, ya el Cohen efectuó una expiación bediabad a los dueños del Corbán y el Corbán ya queda ¿qué? Kasher, bediabad. Sin embargo, en Corbán Hatat, que la sangre, lo ideal es colocar en el Mizbeach, ¿cuántas aplicaciones? 4 aplicaciones, no 2 que son 4, sino 4 aplicaciones en cada lado que hay que colocar, cada dirección. Pues ahí dice Bet Shammai, el Corbán es kasher únicamente cuando se hizo mínimo, ¿cuánto? 2. Así opina Bet Shammai. Repito, entonces Bet Shammai dice, todos los korbanot que la sangre se coloca en el Mizbeach HaChitzon, si el Cohen da, que lo ideal es hacer 2 matanot, si el Cohen hizo una, suficiente. Pero en Corbán Hatat, que hay que hacer 4, ¿se deben hacer qué? 2. Así opina aquí en Bet Shammai. Sin embargo, Bet Hillel dice, no. Todos los korbanot, también Hatat, si hizo solo una aplicación, bediabad, sirve, funciona. Sigue diciendo la Mishnah, por lo tanto, si hizo una aplicación como debe ser, ¿qué significa como debe ser? Sin ningún pensamiento inapropiado, sin pensar Hutzlis Mano, ¿sí? Y la segunda aplicación la hizo pensando que Hutzlis Mano, con un pensamiento inapropiado, ¿sí? Ahí, según Bet Shammai en el resto de los korbanot menos Hatat y según Bet Hillel en todos, sirve. Kiper sirvió. ¿Por qué? Y el korban está kasher. ¿Por qué? Y se puede comer la carne y todo. ¿Por qué? Porque no obstante hubo un pensamiento de Pigul. ¿Pero cuándo fue ese pensamiento de Pigul? En el segundo. Y en el primero ya está kasher. Ya se hizo lo necesario. Ok. Sin embargo, o mejor dicho, y adicionalmente, si hizo la primera aplicación pensando en que Hutzlis Maná, o sea, un pensamiento inapropiado en la primera aplicación, y después hizo una segunda aplicación en el Mizbeach con un pensamiento que Hutzlim como, que normalmente cuando hay los dos pensamientos que decimos, que uno anula al otro, y por ende no hay karet, ¿sí? Pero en este caso, ya que el necesario es que el primero es el que manda, ya que el primero fue Pigul de Hutzlis Mano, se vuelve Pigul, y si lo comen, ¿qué hay? Karet. Así nos dice la Mishnah en esta parte. Sigue diciendo la Mishnah.
כל הניתנים על המזבח הפנימי, שחיסר אחת מן המתנות, לא כיפר. לפיכך נתן כולם כתקנם, ואחת שלא כתקנם, פסולה. ואין בו caret. En esta última parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Todo lo que hablamos ahorita es sobre los korbanot que se salpican ¿en dónde? En el mizbeach externo. Según Bet Shammai hay diferencia entre todos los korbanot y el hatat externo. Y según Bet Hillel, todos también el hatat con uno es suficiente. Bien, la Mishnah al final nos dice que respecto a los korbanot, que la sangre se coloca ¿en dónde? En el altar interno. Ahí hay que hacer todas las aplicaciones. Y si faltó inclusive una de ellas, todavía no salió de Jehová. No expió el Cohen a través de eso a los dueños. Si el Corbán está, pasul. Y por lo tanto, si el Cohen hizo todas las aplicaciones que tiknam, como debe ser, o sea, sin mal pensamiento, sin un pensamiento que inapropiado, y uno de las aplicaciones se hizo con pensamiento inapropiado de Jutz Lismanó o Jutz Limkomó, el Corbán se vuelve ¿qué? Pasul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento inapropiado se hizo ¿en dónde? En una de las aplicaciones que todavía era necesaria, porque para esos Korbanot que se aplican la sangre adentro. Pero, escuchen bien esto, no hay caret. ¿Están entendiendo este hitush? No hay caret. O sea, no solamente cuando pensó en la última aplicación Jutz Limkomó, no hay caret, sino también si pensó solo Jutz Lismanó, tampoco hay caret. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque cada aplicación en este tipo de Corbán es una parte de lo que permite el Corbán. Es una parte de la zerika. En este tipo de Corbán que la sangre se coloca ¿en dónde? Adentro. Se necesita hacer aplicación, todas las aplicaciones. Significa que cada aplicación en el Mizbeach es parte de lo que permite, se necesitan todas. Cada una forma una parte, cada una forma un porcentaje. ¿Sí? Y la halajá es que para que un Corbán tenga caret por Jutz Lismanó, tiene que haber un pensamiento inapropiado en todo lo que permite. Entonces, en este caso, sería cuando pensó Jutz Lismanó en todas las aplicaciones. Y en este caso, que en las primeras aplicaciones no pensó nada malo y solo en la última pensó Jutz Lismanó, a pesar que Jutz Lismanó se invalida, pero no aplica ¿qué? No hay caret. Así nos dice la Mishnah, ¿está claro? ¿Correcto o no? Muy bien. Bien, la Gemara nos trae una baraita que nos demuestra la fuente de la Torá para la primera halajá que mencionamos en la Mishnah. Tanu Rabbanan, minayin lenitanim al mizbeach hachitzon shenetana bematana achat shekiper. Talmud Omar, vedam zebajeja yishapech. Vehai leaji udeata. ¿Saben qué? Expliquemos esta parte antes de seguir. La Gemara trae una baraita, llamémosla la primera baraita, porque vamos a traer más baraitot, ¿sí? La Gemara trae una baraita que nos dice de dónde aprendemos en la Torah que korbanot, que su sangre se colocan en el altar externo, suficiente, a pesar que lo ideal es en todos los korbanot 2 aplicaciones y en hatat externo 4, ¿de dónde aprendemos que es suficiente con uno solo? Bediabat si se hizo uno solo, según Bet Shammai en todos menos hatat, y según Bet Hillel también en hatat, hitzonit, ¿sí? Si existe uno solo, Bediabat ¿qué? Kasher. ¿De dónde lo aprendes? ¿Dónde aprendemos eso? Dice la varita, te voy a explicar. En Devarim 12:27 dice el pasuk Vedam zevajeja ishafej. ¿Qué es ishafej? Se va a tirar. La sangre de tu corbán se va a tirar. Vamos a ver después más adelante el vertir, tienes razón en ese punto, pero se va a tirar, ¿sí? No se van a tirar en plural. Lo ishafju, no, ishafej. O sea, que es suficiente que una sola tirada, una sola aplicación. Así nos dice la baraita. Y vamos a llamar a esta baraita la primera baraita de la clase de hoy, obviamente. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, vealeaji udeata, hami bealelech de Tania. מנין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד. תלמוד אומר, בדם זה וחכה ישפך. נפקא ליה דרבי, דתניא רבי אומר, והנשאר בדם יימצא, שאין תלמוד לומר בדם. ומה תלמוד לומר בדם? לפי שלא למדנו אלא ניתנים מתן 4 שטעונים מתן דמים ליסוד. שאר דמים מנין תלמוד לומר בדם, לימד על כל הדמים שטעונים מתן דמים ליסוד. Le me preguntado un segundo, no me cuadra esta baraita. No me cuadra esta primera baraita. Que el pasuk en donde Devarim 12:27 que dice que Vedam zevajeja y Shafej nos enseña
que una sola salpicada, una sola aplicación, bediabad, suficiente. No me cuadra, ¿por qué? Porque este pasuk aparentemente está ocupado para otra alajá que se trae en una segunda baraita. ¿Qué dice esta segunda baraita que acabamos de leer? Dice la baraita, ¿de dónde aprendemos que todas las sangres, ¿sí? Después de que se salpicó lo necesario, el residuo, lo que queda, hay que tirarlo ¿en dónde? En el yesod del Mizbeach. ¿De dónde aprendemos? Dice la baraita, esta segunda, el mismo pasuk de Barim 12:27. Vedam zebajeja y shafej. Dice, y shafej no se refiere a la tirada al Mizbeach, sino se refiere que los residuos hay que lishpoch, tirarlos ¿a dónde? Hay que tirarlos a al yesod, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, no tenemos, entonces este pasuk está ocupado para otra cosa, ¿sí? Responde la hermana, no. El Tana de la primera baraita, que usa este pasuk como fuente para enseñarnos que una sola tirada es suficiente, él dice que la halajá de la segunda baraita se aprende de otro lugar, como hay otra baraita que dice Rebi, respecto a Korban Hatat Auf, ¿sí? De Ave, dicen Vaikra 5:9, Vehizam idam hachatat al kira mizbeach, veanishar badam y matzeh al yesod mizbeach. La palabra badam está extra, porque ya estamos hablando del dam. Vehizam idam, entonces el badam después está extra, ¿sí? Porque es escrito badam. Dice la vareta, dice Rebi la vareta, te voy a explicar. Porque nosotros no aprendimos, ¿sí? No tenemos una fuente, ¿sí? Que los que requieren 4 aplicaciones, o sea, todos los korbanot requieren ¿qué? 2, que son 4. Pero los que requieren 4 aplicaciones, no tenemos una fuente explícita que los residuos se necesitan colocar ¿en dónde? En el yesod, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Un segundo. Perdón, al revés. Tenemos una fuente, tenemos una fuente, que los korbanot, hatat, que se colocan 4 aplicaciones, ahí sí hay que colocarlo en el yesod. Pero el resto de los korbanot que no requieren 4 aplicaciones, ¿cómo sabemos que hay que colocarlo en donde? El residuo hay que colocarlo en el yesod a Mizbeach. Sí, por eso te ha escrito la palabra esta badam extra, para enseñarte que badam, cualquier sangre, también del resto de los korbanot, veizam y dama hatat. Este paso dice veizam y dama hatat, pero no solo hatat. Badam, cualquier sangre, y matzeh el yesod a Mizbeach. Si aprendemos esta halajá de dónde? De este pasuk, en Vaikra. Entonces el pasuk anterior, el que está en Devarim 12:27, ve dam zevejeja y shafej, está disponible. ¿Para qué? Lo que dice la primera baraita, que es para enseñarte que en las aplicaciones, suficiente una, la aplicación, no lo residuo, la aplicación, Mizbeach, mediabad, suficiente una. La Gemara sigue preguntando sobre la primera baraita, una pregunta parecida. De Akati leajiu de ata, mi baal el ejretania. Minayin la nitanim bezrika shenetanan beshvicha yatzat, Talmud omar vedam zevajeja y shafej. Savar la que Rabbi Akiva de amar los zerika bichal shefija, velo shefija bichal zerika de tnan. Berach birkat pesach patar shel zevach. Shel zevach lo patar et pesach, et pesach, dice Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer lo zo poteret zo, velo zo poteret zo. Escuchen esta pregunta, esta respuesta, está fenomenal. La Gemara vuelve y pregunta sobre la primera baraita. Otra vez, ¿qué dijo la primera baraita? Que Bedam zevajeja y shafej, el pasuk en Devarim 12:27, es para enseñarte una sola salpicada, suficiente bediabad, no es necesario 2, no es necesario 4, sumetil también en hatat. ¿Suficiente qué? Y shafej, una sola tirada. Perfecto. Bien, la Gemara dice un segundo, pero este pasuk está ocupado para otra cosa. ¿Para dónde? Para una halajá mencionado en otra baraita. ¿Cómo qué número le ponemos a esta baraita? Tercera baraita. Digamos tercera baraita, porque preguntamos, ¿sí? Tercera baraita, pongámosle. Porque la segunda era la pregunta anterior, que ya la respondimos. Ok, entonces, tercera, llamamos la tercera. O saben que llamamos la segunda, porque ya la primera, ya la anterior ya la respondimos. O sea, 3, bueno, entonces tercera, listo. Llamamos la tercera. Se necesita para una tercera, una halajá mencionar una tercera baraita. Está escrito en esta tercera baraita que hay tirar y hay vertir. ¿Sí? Tirar es que de un utensilio, de lejos, ¡pac! Tira. Y vertir es tranquilo, tiro así, de cerca y suave. No vierta así, ¿sí? Perfecto. Dice la Gemara, dice la baraita, ¿cómo sabemos que los que hay que tirar zerika, si los hizo bediabad con shefijá? ¿Qué es shefijá? Vertir y atzai de jova. Bediabad sirve. ¿Cómo sabemos? ¿O qué sirve? Dice, te voy a explicar dónde. Porque el pasuk dice, vedam zevajeja, el pasuk de Barim 12:27, el mismo, vedam zevajeja, la sangre de tu corbán, más cualquier corbán, y shafej.
Mashma que todos los Zebahim, si Shafach vertió la sangre, aunque no tiró la sangre, ¿qué pasa? No hay problema. Entonces ya aprendemos de este pasuk eso. Entonces no está disponible para la halajá que mencionó la primera baraita. Responde la Gemara, no. Definitivamente el Taná de la primera baraita no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con esta baraita. Sino opina como quién, como Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva opina, vamos a ver dónde opina, sí, pero Rabbi Akiva opina que cuando dice Zerika no está incluido en Shefijá. Y cuando dice Shefijá no está incluido en Zerika. O sea, cuando está escrito que hay que tirar y no se puede vertir. Y cuando dice que hay que vertir y no hay que tirar. Entonces, si es así, no necesitamos el pasuk para enseñarnos que sí está incluido. Porque Rabbi Akiva opina que no está incluido, que no sirve una. Entonces, ¿está disponible para qué? Para enseñarnos que es suficiente una aplicación. ¿Y dónde vemos que Rabbi Akiva opina así? Escuchen bien, Rapota, escuchen bien esta halajá que está muy interesante. La Mishnah Masejet Pesachim, Daf Kuf Jafalef Amud Alef, 121a. ¿Comer Korban Pesach es mitzvah? Sí, entonces hay que hacer birkat, antes de comer hay que hacer una verajá, birkat a mitzvot. Asher kiddeshanu, be mitzvotav vetzivanu leechol et pesach. ¿Sí? Hay otro korban que es mitzvah. ¿Cuál? Korban hagigá, que se trae en las fiestas. En Pesach se traía, cuando había un grupo muy grande sobre un korban Pesach, digamos 20, 30 personas por un animal, no se iban a llenar comiendo el korban Pesach. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Traían korban hagigá, comían korban hagigá y después comían korban Pesach y así se llenaban. Porque está escrito que cuando uno come korban Pesach tiene que, la soba, ¿sí? Tiene que estar satisfecho. Entonces, korban hagigá también es una mitzvah. También que verajá se dice por korban hagigá, Asher kiddeshanu mitzvah tzivanu, leechol et hazebach, el zebach de hagigá. Perfecto. Dice la Mishnah Masejet Pesachim, Daf Kuf Jafalef Amud Alef, lo siguiente. ¿Qué pasa a la persona que va a comer Korban Pesach y Korban Hagigá? ¿Tiene que hacer las dos verajot o no? Dice la Mishnah Mahloket. Según la primera opinión, Rabbi Ishmael opina que cuando hace bendición de Korban Pesach, automáticamente exenta la bendición de el Korban Hagigá, el Shalmei Hagigá, que se trae junto con el Korban Pesach. Sin embargo, por otro lado, el que hizo verajá solo de Korban Hagigá no sale de Jobá con el Korban Pesach. Ok. Uno es general, otro es específico. Perfecto. Rabbi Akiva dice, no, ni uno ni otro. Si haces de Zebach, de Shalmei Hagigá, no te sirve para Pesach, y si haces de Korban Pesach, no te sirve para Hagigá. Tiene que hacer dos verajot. ¿Así opina quién? Rabbi Akiva. Ok. ¿Por qué Rabbi Akiva opina así? Porque él opina, aparentemente, que Korban Pesach y Korban Hagigá son dos tipos diferentes. ¿En qué? En el dam, en la sangre. Que el dam Pesach requiere que shefijá, vertir. Y dam Hagigá, la sangre de Hagigá, requiere que zerika. Y opina que uno no sirve para el otro. Entonces, el hecho que tienen diferentes acciones y una no sirve para el otro, significa que esto divide el tipo de corbán. Y cualquier corbán que no sirve con la acción del otro, significa que no son corbanot que parecidos, sino independientes. Y por eso la verajá de uno no te sirve para el otro ni viceversa. ¿Está claro o no está claro? Entonces aquí está. Rabbi Akiva que opina que si no sirve la verajá de uno al otro, ni viceversa, es porque son corbanos diferentes. ¿Por qué son corbanos diferentes? Porque uno requiere shefijá, el otro quiere zerika. Y no sirve uno para el otro. Entonces vemos que Rabbi Akiva opina que cuando uno requiere zerika y otro shefijá, pues shefijá con el de shefijá y zerika con el de zerika, y no sirve shefijá para el de zerika o zerika para el de shefijá. Entonces dice la Gemara, el Taná de la primera baraita opinaría como Rabbi Akiva. Entonces sale, solo para aclarar, que el autor de la tercera baraita que trajimos, que trae como pasuk de Zebach Shafech, que shefijá te sirve para zerika y zerika para shefijá, va como la opinión de quién, no de Rabbi Akiva, sino de Rabbi Ishmael. Perfecto. La Gemara sigue preguntando, una tercera pregunta. ¿Qué baraita es esta? El número de baraita. Trae otra baraita. Cuarta. Muy bien. Tercera pregunta, cuarta baraita. Acá tileaji udeata. מבעל הלכתני, רבי ישמעאל אומר, מתוך שנאמר לך בכור שור ובכור כסף ובכור עז וגומר, למדנו לבכור שטעון מתנה מממונים לגבי מזבח, מעשר ופסח מניין, תלמוד אומר בינם זבחיך יישפך. סברה כרבי יוסי הגלילי דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, דמו לא נאמר אלא דמם, חלבו לא נאמר אלא חלבם, לימד על בכור מעשר ופסח, שטעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח. ורבי ישמעאל, היקרא מפיק ללאחי ומפיק ללאחי, Tretanae aliba de Rabbi Ishmael. Escuchen esta tercera pregunta. Que esta tercera pregunta que trae, ¿a qué número de baraita?
una cuarta baraita. Muy bien. Tercera pregunta que trae la cuarta baraita. La cuarta baraita, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dice lo siguiente. Está escrito en el pasuk en Bamidbar 18-17 sobre Bejor, animal primogénito de un animal kasher. Bejor Shor, Bejor Kesef, Bejor Ez, ¿sí? Primogénito de un toro, primogénito de un Kesef, cordero, oveja, ¿sí? Bejor Ez de una cabra, ¿sí? Su sangre la salpicarás en él. Sus sangres en plural, de hecho dice. La salpicarás en dónde? En el Mizbeach. Y el Helev, el cebo, lo colocarás en dónde? En el Mizbeach, en Murim, para las partes sacrificiales. Perfecto. De aquí aprendemos, dice Rabbi Ishmael, que Bejor, ya sea cualquier tipo de Bejor, de Shor, de Kesef o de Ez, requiere que se aplique que las aplicaciones en el Mizbeach de sangre y que se coloquen en el Mizbeach las partes sacrificiales. Pero ¿cómo sabemos que eso también aplica para Maaser Behema? ¿Qué es Maaser Behema? El animal décimo. O para Korban Pesach. ¿Cómo sabemos que también en ellos hay que aplicar la sangre de ellos en dónde? En el Mizbeach. Dice, te voy a explicar, dice Rabbi Ishmael. Hay otro pasuk, ahí mismo en Devarim, el pasuk que trajimos en la primera baita, Vedam zevajeja y shafej. Está hablando de la sangre de todos los korbanot, incluyendo ¿qué? Incluyendo el de Korban Pesach y Maaser Behema. Que el dam de ellos y shafej, que tienes que tirarlo ¿dónde? Al Mizbeach. Entonces dice la hermana, aquí está la fuente, que no solamente en los Bejor hay que aplicar la sangre en el Mizbeach, sino también ¿qué? También en Korban Pesach y Maaser Behema. Entonces de todas maneras tenemos ocupado este pasuk que trajo la primera baraitá en Devarim 12:27 que dice lo tenemos ocupado para enseñarte que se necesita aplicar la sangre en Korban Pesach y Maaser Behema. Entonces no está disponible para enseñarte que los que hay que aplicar suficiente con una sola, como dijo la primera baraitá. Responde la hermana, no te voy a explicar. El Tana, la primera baraitá, opina como Rabbi Yossi Gelili, que discute con este Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dice que la sangre del Maaser Behema y Korban Pesach hay que echarlas con zerika. No. Él discute con eso, como está escrito en la baraitá que Rabbi Yossi Gelili opina respecto al pasuk que trajimos de Bejor. ¿Qué está escrito? ¿Et damo en singular o et damam en plural? Damam, plural. Igualmente Helev, no está escrito Helbo, su cebo, respecto a Bejor, en singular, sino está escrito Helbam, sus cebos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué en plural? Dice Rabbi Yossi Gelili, para enseñarte que Bejor y Maaser Behema y Pesach requieren todos ¿qué? Salpicada de sangre y partes sacrificiales. No obstante, el pasuk ese menciona Bejor Shor, Bejor Kesef, Bejor habla de Bejor, pero después se dice Damam Tizrok en plural y Helbam Taktir. ¿Por qué en plural? Se está hablando solo de Bejor. Te viene a incluir todos los korbanos. También ¿qué? Maaser Behema y también Korban Pesach, que tienes que salpicar la sangre y tienes que ¿qué? Quemar las partes sacrificiales del cebo. De todas maneras, entonces si es así, ya tenemos el pasuk Vedam zevajeja y shafej, que trajo la primera baraitá disponible para enseñarnos que ¿qué? Para enseñarnos que la primera aplicación es la única que es meakev. También la Gemara le pregunta algo técnico. Dice, tengo un problema ahorita. Rabbi Ishmael, la opinión de Rabbi Ishmael, en esta última baraitá, que qué número, en la tercera pregunta que hicimos, que qué baraitá es la cuarta, Rabbi Ishmael usa el pasuk Vedam zevajeja y shafej, él no estudia como Rabbi Yossi Gelili. Él estudia Vedam zevajeja y shafej para enseñarte que Maaser Behema y Korban Pesach requiere salpicada de sangre. Entonces él lo tiene ocupado para eso. Pero, al mismo tiempo, en la segunda pregunta que hicimos, que es la tercera baraitá que trajimos, ¿sí? Que ahí mencionamos que lo que se tira, que la baraitá dice, ¿dónde sabemos que lo que se tira se puede vertir, lo que se vierte se puede tirar? ¿Sí? ¿Dónde sabemos que se puede? Dice el pasuk, Vedam zevajeja y shafej. ¿Y quién es el autor de esa baraitá? Rabbi Ishmael, porque dijimos que la Taná de la baraitá opina como Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva discute con esa baraitá. ¿Y quién discute con Rabbi Akiva? Rabbi Ishmael. O sea que el autor de esa baraitá, ¿quién es Rabbi Ishmael? O sea que Rabbi Ishmael usa el mismo pasuk de Vedam y Shafej para enseñarnos que dos alajot, no puede ser, para enseñarnos la alajá de la cuarta baraitá, para enseñarnos la alajá de la tercera baraitá, para enseñarnos la alajá de la cuarta baraitá que la sangre de Korban Pesach y Maaser Behema hay que salpicarlo, y también para enseñarnos la alajá de la tercera baraitá, que zerika sirve para shefijá y shefijá sirve para zerika. No puede ser que el mismo pasuk aprendas dos cosas. Dice la verdad, tienes razón, tenemos que decir que hay mahloket, según la opinión de Rabbi Ishmael, para que se use el pasuk. Si para la tercera baraitá o para la alajá de la cuarta baraitá. Seguimos, Rabotay.
Bishamale Rabbi Ishmael de Mukim la kule bebejor, hainu dichtiu besara mi elach. El Rabbi Yossi de Mukilena mi bes maaser upesach, maaser upesach bealim achlile, mayu besara mi elach. אחד תם ואחד בעל מום, לימד על בכור בעל מום, שניתן לכהן שלא מצינו לו בכל התורה כולה. ורבי ישמעאל נפקלה, לך יהיה de seifa. Ok, escuchen bien. La Gemara se enfoca en el último majloque que trajimos entre Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi Geili. ¿Cuál es? Repito rápidamente este majloque para que esté fresco. Según Rabbi Ishmael, el pasuk en Bamidbar 18-17, Bejor Shor o Bejor Kese o Bejor Ez, Damam Tizroka la Mizrach, Taktir, según Rabbi Ishmael nos enseña que todos los tipos de Bejor hay que salpicar y colocar las pares sacrificiales. ¿Y donde aprendemos que Maaser Behemá y Pesach también hay que salpicar? Por el pasuk en Devarim, Vedam Zevajeja y Shafej. Sin embargo, Rabbi Yossi Geili dice, no necesitas aprender esto de Dam Zevajeja y Shafej, todo lo puedes aprender del mismo pasuk en Bamidbar, de Bejor Shor, porque está escrito Damam. Damam es plural, Helbam también es plural. Los no nada más Bejor, sino también los otros. ¿Qué otros? También Maaser Behemá y también que Korban Pesach. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Según Rabbi Ishmael, que él establece que el pasuk en Bamidbar 18-17 habla solamente en Bejor, ¿sí? Habla todo en Bejor. Damam es la sangre del Bejor y Helbam es el cebo, las pares sacrificiales del Bejor, y por eso tiene que traer otro pasuk en Devarim, para enseñarte Maaser Behemá y Korban Pesach. Pero el de Bamidbar te habla completamente ¿qué? En Bejor, ¿sí? Y según eso tenemos que explicar que cuando dice Damam en plural o Helbam, ¿por qué te dice en plural si está hablando solo de Bejor? Porque hay varios tipos de Bejor. Bejor de Shor, Bejor de Kesef, Bejor de Ez, ¿sí? Entonces entiendo por qué después al final de ese mismo pasuk dice Upsaram y Yelach, refiriéndose que la carne de estos animales va a ser para Lach. ¿Qué es Lach? Para Aarón a Cohen y sus descendencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué está escrito Upsaram en plural? Entonces, ¿por qué? Porque se refiere a las carnes de los diferentes Bejor. O sea, de la misma manera que Damam y Helbam es de los diferentes Bejor, también Besaram es de los diferentes Bejor. Pero según Rabbi Yossi, que él dice que también Korban Pesach y Maaser Behemá, ¿lo aprendemos de dónde? Del pasuk en Bamidbar, porque el hecho que dice Damam en plural o Helbam en plural significa que no estás refiriéndose solamente a Bejor, sino también a ¿qué? A Maaser Behemá y Korban Pesach. Pues entonces, ¿para qué usarías el pasuk, ese mismo pasuk al final que dice Upsaram y Elach, que sus carnes va a ser para ti qué carnes? También Bejor, según Damam, si es como Damam, pues aparte de Bejor también Maaser Behemá y también Korban Pesach, pero no puede ser porque eso no es para Lach, no es para el Cohen, sino es para ¿qué? Es para el dueño. El Korban Pesach y Maaser Behemá es para el dueño, ¿sí? Entonces, ¿qué es Upsaram y Elach? Dice la Gemara, tenemos que explicar que el lenguaje Upsaram, según Rabbi Yossi Geili, no se refiere a las carnes aparte de Bejor, Maaser Behemá y Korban Pesach, no, porque eso no es solo para Kohanim, sino se refiere solo de Bejor. ¿Y por qué carnes en plural? Si según Rabbi Yossi Geili no decimos varios tipos de Bejor, sino es nada más Bejor, ¿sí? Es como Upsaram, no, Bejor Tam y Bejor Balmum. Un Bejor que está íntegro, que no tiene ningún defecto, y un Bejor que tiene defecto. Ambos nos enseña el pasuk que también un Bejor Balmum se le da ¿a quién? Al Cohen. ¿Sí? ¿Por qué es necesario decir eso? Porque no encontramos ninguna fuente en toda la Torá que un Bejor Balmum se le da al Cohen. Entonces aquí está aquí sería la fuente. ¿Y Rabbi Ishmael dónde aprendería eso? De Psaram no puede, porque Psaram es para decirte que Psaram es para decir, según Rabbi Ishmael, los diferentes tipos de Bejor. Entonces, o sea, Bejor Shor, Bejor Es. Entonces, ¿cómo sabemos que también cuando tiene Mum se le da al Cohen? Dice, no, porque al final del pasuk dice otra vez Leja y Ye. Upsaram y Elach, y después dice Leja y Ye. ¿Por qué otra vez Leja y Ye? Para incluirte otro caso más. ¿Qué caso más? Bejor Baal Mum. Seguimos. Bishamar Rabbi Yossi Geili de Mukilanami b'Maaser uPesach. היינו דכתיב לא תפדה קודש הם. הם קרבים ואין תמורתם קרבה. דתנן, תמורת בכור ומעשר, הן ובלדם ובלד ולדם, עד סוף כל העולם, הרי הם כבכור וכמעשר. ויאכלו במומן לבעלים. ותנן אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת פסח קרבה ותמורת פסח אינה קרבה, ואין לי לפרש. אלא רבי ישמעאל דמוקי לה כולי בבכור, מעשר ופסח דלא קרבה תמורתם מנעלה. מעשר גמר עברה עברה מבכור, פסח בהדיא כתב ב. דונדה? כסב, מה תלמוד לומר עם כסב? לרבות תמורת פסח אחר הפסח שתקרב שלמים. יכול אף לפני הפסח, כן? תלמוד לומר הוא. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Otra pregunta. Según Rabbi Yossi Geili, que opina que el pasuk en Bamidbar
Pasuk en Bamidbar nos habla de no solamente Bejor, sino también Maaser, Behemá y también Korban Pesach. Entiendo por qué está escrito en el primer pasuk de esos pesukim, Lotifde ki Kodeshem o Kodeshem. Hem en lenguaje, no Kodeshu, en lenguaje plural, porque se refiere que nada más gente viene a decir esos sin otros. ¿Qué significa esos sin otros? Esos nada más, o sea, los originales son los que van para el Mizbeach, pero la temurá, ¿qué es temurá? Substituto, ¿sí? El intercambio, ¿sí? El substituto, o la temurá, el intercambio, no se puede llevar al Mizbeach. O sea, según Rabbi Yosef Gili, obvio que ya que en el plural de Damam, Helbam, incluye no solamente Pejor, sino también Maaser Behemá y Korban Pesach, pues también cuando está escrito Hem, en plurales, Hem, ellos, y te viene a excluir la temurá de todos estos, o sea, no nada más de Bejor, sino también de Maaser Behemá y Korban Pesach. Y efectivamente es importante tener esta fuente porque tenemos dos Mishnayot que cada una nos insinúa que la temurá, una nos insinúa que la temurá de Maaser Pesach no se puede para el Mizbeach, y el otro nos insinúa que, nos enseña que la temurá de Korban Pesach no se puede, una nos enseña que la temurá de Maaser Behemá no se puede subir al Mizbeach, y la segunda nos enseña que la temurá de Korban Pesach no se puede subir al Mizbeach. Entonces, ¿cuál sería la fuente según Rabbi Yosef Gili? Este pasuk, Kodesh Hem, ellos, ¿qué es ellos? No solamente Bejor, los diferentes tipos de Bejor, no. Ellos se refiere a Bejor, Maaser Behemá y ¿qué? Y Korban Pesach, solo ellos se pueden al Mizbeach y no se puede subir al Mizbeach su temurá. Aquí está la fuente, donde vemos estas dos alajot, by the way, dice la Gemara. En la Mishnah Masejet Temurá, Jafalef Amudalef, dice ahí que Temurat Bejor y Temurat Maaser, que es el tema nuestro, Temurat Maaser, ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos hasta siempre, son Kadosh como Bejor o como Maaser mismo, ¿sí? Y solo se pueden comer, no se pueden subir al Mizbeach, se tienen que mandar a pastorear hasta que le caiga un defecto y lo coman los dueños. Entonces, aquí está la fuente que no se pueden, carevim el Mizbeach la Temurá, respecto al Maaser, respecto a Korban Pesach, que la Temurá no se puede subir al Mizbeach. Lo dice Rabbi Yoshua, que escuché de mis maestros, que Temurat Pesach sí se sacrifica sobre el Mizbeach, sí se coloca, se ofrenda en el Mizbeach, y a veces no se coloca. O sea que a veces sí, a veces no. Pero no se dice Rabbi Yoshua cuándo es que sí, cuándo es que no. Pero de todas maneras vemos claramente que hay ciertos casos que la Temurá de Pesach no se puede subir no se puede ofrendar al Mizbeach, ¿sí? ¿Cuál es la fuente entonces? Tenemos dos alajot. De Masejet Temurá aprendemos que Temurat Maaser Behemá no se puede subir al Mizbeach. Y de la Mishnah en Masejet Pesachim Daf Tzadik Vav aprendemos de que hay casos en Pesach que no se puede subir a Temurá al Mizbeach. ¿Cuál es la fuente? Entonces, según Rabbi Yosef Gili, entiendo la fuente, que está escrito Kodeshem. ¿Qué es Kodeshem? No solamente Bejor, sino también Maaser Behemá y también que Korban Pesach, que solo ellos pueden subir al Mizbeach y si no la Temurá. Entonces aquí está la fuente para ellos. Pero según Rabbi Ishmael, que él opina que todo este pasuk, que dice Kodeshem ahí, ¿sí? Damam, Helbam, todo está hablando en Bejor. ¿Y por qué habla en plural? Porque está hablando de los diferentes tipos de Bejor. Bejor Shor, Bejor Es, Bejor Kesed, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos una fuente que la temurá de Maaser Behemá o la temurá de Korban Pesach no se sube sobre el Mizbeach? Dice, no te voy a explicar. Respecto a Maaser Behemá, ¿dónde aprendemos que la temurá no se sube al Mizbeach? Lo aprendemos, Gezerá Shavá, Avará, de Bejor. Y Korban Pesach está escrito claramente en él. ¿Sí? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo está escrito? Dice la hermana, te voy a explicar. Hay un pasuk cuando nos enseña que hay un pasuk en Vaikra 3.7 que nos dice qué animal, se puede colocar como shelamim. Dice el pasuk im kesev umakrivet korbanov y kriboto lifnei Hashem. Ahorita la palabra im está extra. Pudiese haber dicho el pasuk kesev directo, porque dice im para decirte que hay otro. Te viene a incluir otro caso más aquí. La temurá de Korban Pesach. Si se hizo después, ¿qué haces con la temurá de Pesach? Después del tiempo de la shejitá de Korban Pesach, o sea, después del 14 de Nisan, que tienes que hacerlo, ¿qué? ¿Cómo? Shelamim. Uno hubiese pensado, por eso im, para incluirte que también la temurá Pesach, después del tiempo de Pesach, después del tiempo de 14 de Nisan, se hace como Shelamim. Uno hubiese pensado que también la temurat Pesach, que se hace antes de la shejitá de Pesach, ¿sí? También es el alajá, sí, que puedes le akrib. Talmud Omar dice no. Dice, en la parashá de Korban Pesach dice Zebach Pesach hu Lashem. Nada más puedes subir nada más ese hu te viene a decir únicamente el Korban Pesach mismo y no la temurá del Korban Pesach puedes subir. Entonces tenemos una fuente claramente directa para esto. Seguimos. De Jolán Achtanae de Mafkele Leay Dam Zebajeja y Shafech le Drashá Harin Hay Kolan y Temas Beach Hitzon Shentanam Matanaha Chekiper Minaleu. Sabileu que betilel de hambre Af Hatat Shentanam Matanahat Kiper y al finan kulhu
mejatat. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Volvemos otra vez a la primera baraita que trajimos. ¿Cuál es la primera baraita que trajimos? Que dice, muy bien, Vedam ze bajeja y shafej en Devarim, que de ahí aprendemos que en todos los korbanot, a pesar que hay que hacer más de una aplicación en el altar de sangre, si hiciste solo una, Vedam ze bajeja y shafej, solo una es suficiente. Ahorita, y ya explicamos que esta baraita que trae este pasuk opina que el resto de las baraitot que traen este pasuk para otras alajot, él las aprende de otro lado o discute con ellas, y por eso queda disponible para esto. Pregúntale, por un segundo, el resto de las baraitot que trajimos, ¿que usan este pasuk para qué? Para otras alajot. El resto de las baraitot, la segunda, tercera y cuarta, ¿que usan estas alajot para qué? Que usan este pasuk para enseñarnos otras alajot. Entonces, este pasuk, según ellos, según la primera baraita ya lo explicamos, pero según ellos está ocupado para la alajá que lo traen ellos. Entonces, ¿de dónde ellos van a traer una fuente que es suficiente hacer qué? Una sola aplicación? Dice la verdad, te voy a explicar. Ellos opinarían como Betilel. Que Betilel opina que una sola aplicación es suficiente, no nada más en todos los korbanot menos hatat, sino también en todos los korbanot y también hatat. Los externos estamos hablando, ¿sí? Pero también hatat. ¿Y cuál es opinarían como Betilel? ¿Y entonces qué? Y la fuente que hatat, suficiente con una según Betilel, la vamos a ver más adelante, en la próxima clase. ¿Sí? Y aprenderían que el resto de los korbanot se aprenden de hatat por Binyanav. ¿De dónde aprenden que es suficiente que una aplicación? Porque opinan como Betilel, que hatat no queda excluido, sino también hatat queda incluido, que es suficiente que una sola. El hatat hitzoná estamos hablando, el hitzonit. ¿Sí? Y la fuente para esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y una vez tenemos la fuente para hatat, podemos aprender para el resto. Una vez tenemos una fuente para hatat que es suficiente una sola, podemos aprender el resto de los korbanot, Binyanav, comparando, de la misma manera que hatat suficiente una, también el resto de los korbanot suficiente una. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.